Eje temático número 3, tecnología. Tecnologías para disminuir las brechas digitales, fibra versus wireless. El mayor desafío que se deberá enfrentar en toda América Latina en los próximos años es la disminución de la brecha digital. La fibra óptica es la mejor tecnología para lograrlo, pero depende de muchos factores, como acceso a postería, asimetría y densidad de la población, mientras las tecnologías wireless dan solución a todas estas barreras de penetración, pero su estabilidad y velocidad es limitada. ¿Puede la conectividad transformar una región? ¿Las WISP disminuyen la brecha digital? La fibra que mueve Internet. Postes monumentos al subdesarrollo. Moderador Gabriel Levi Bravo, moderador y coordinador académico FICA. Organiza Andina Link. 4.5% de los hogares no usan Internet. Esto significa que de cara a una cobertura geográfica que ya en el 2015 la GCMA estimaba en cerca del 90% del territorio, en diferentes tecnologías, por supuesto, y en diferentes calidades de servicio, eso significa que no solo nos enfrentamos a un tema geográfico de importante magnitud por las características propias de la región latinoamericana, sino también que nos enfrentamos a un problema que va más allá de la cobertura. Y es ahí donde hay un tema de ingresos y hay un tema también de capacidades de uso. Pero más que eso también hay un tema de uso productivo. Es decir, si tengo la Internet y la puedo pagar, ¿para qué? ¿Para qué la tengo? Ese es un tema que también hay que tratar. Si bien vamos cerrando, en alguna medida este esfuerzo inversor ha logrado ir cerrando estos números y si uno ve en las gráficas realmente los modelos prepago de acceso a Internet móvil han sido clave en el proceso de cobertura y de uso de la Internet. Sin embargo, hay nuevas brechas que se abren. Se dice que en América Latina en el 2016 habían unos 2,1 dispositivos conectados por persona y esto versus 7,8 en Estados Unidos y 5,3 en la Unión Europea. Si nos proyectamos al 2021, que está a la vuelta de la esquina, nosotros, América Latina queda rezagada a 3,3 dispositivos conectados por persona versus 13,2 dispositivos en Estados Unidos. Eso significa que hay una nueva brecha que empiece a abrirse cuando estamos hablando de dispositivos conectados, Internet de las cosas y demás. La disminución de la brecha digital es de los principales retos que tiene América Latina para su digitalización y de la combinación inteligente de diferentes factores es donde vamos a lograr ir cerrando esa brecha. Dentro de esos factores que en forma inteligente debemos combinar está por supuesto el esfuerzo inversor del mercado, claro, la agenda regulatoria en favor de las inversiones, la utilización plena o el repensamiento de los fondos de servicio universal, también la generación de capacidades como hablábamos y el uso productivo de la conectividad. En mi presentación yo me voy a enfocar en los tres primeros temas porque sé que mis colegas de la mesa también van a tratar los temas subsiguientes y vamos a hacer un análisis de qué ha pasado en cada uno de estos avances. En América Latina
El esfuerzo inversor del mercado es definitivo, o sea, prácticamente si ustedes ven cómo han ido, ustedes no lo ven porque no lo he pasado, ahí están las gráficas. La idea no es que las vean en detalle, sino más bien que veamos las tendencias. Vean que la brecha con respecto, la primera gráfica de allá, la brecha con respecto a la OCDE se ha ido cerrando en términos de usuario de Internet comparados a América Latina, OCDE, ha ido en forma paulatina cerrándose. Asimismo, tenemos el tema de la parte de brecha. Hay brechas entre países y brechas al interior de los países también. Esas brechas en los países significa que no es la misma conectividad la que podríamos tener en países más desarrollados como la que tenemos por ejemplo, en Centroamérica, por mencionar algunos. Son diferencias, hay diferencias importantes. Asimismo, hay brechas al interior de los países y, por supuesto, la cobertura urbano-rural es definitivamente una enorme brecha. Es decir, a mayor ruralidad, mayor desconexión. Y también tenemos el tema de la evolución de las velocidades promedio, que también hemos ido creciendo en forma importante, han ido escalando en forma importante. La estimación, ahora, ¿cuáles son los retos, verdad? Los retos estamos en que las redes móviles cada vez hay una creciente demanda por conectividad y exige infraestructura cada vez más densa y cada vez más poderosa desde el punto de vista no solo de capacidad de transmisión, sino de posibilidades de velocidad. Entonces, estaríamos estimando que el tráfico de Internet por mes se mueva desde 6.3, que es lo que tenemos en este momento, a 16.7 exabytes en el 2022. O sea, estamos varias veces por encima de lo que tenemos hoy disponible. Asimismo, el tráfico de Internet por día y el tráfico de Internet per cápita. O sea, ya estaríamos hablando de que en el 2022 estaríamos en el orden de 25 gigabytes per cápita. Y estaríamos hablando de petabytes, de 548 petabytes por día. Es decir, las cantidades son enormes y los retos enormes también. En América Latina en general, la inversión en telecomunicaciones es fundamentalmente privada. Cuando hablamos de privado es que está en manos de los operadores. No ha habido una inversión tan marcada desde el punto de vista público como sí lo ha habido en otros servicios públicos. Si ustedes ven, ahí hay una comparación de transporte, energía y agua. Donde la barrita azul es la barrita de inversión pública, la barrita naranja la inversión privada. Prácticamente la inversión en telecomunicaciones en América Latina es casi toda privada. Asimismo, los ratios de inversión de la industria en América Latina está sobre la media si lo comparamos con otros sectores de la economía y la inversión como porcentaje de las ventas. Estamos encima de la media de inversión, superada por muy pocos. Asimismo, tenemos el tema de la intensidad de capital por región. Tenemos el del lado izquierdo, esa intensidad de capital por región. Nosotros somos la franja América Latina, la franja roja, que está únicamente por debajo de la región africana en términos de la inversión versus ingresos. O sea, realmente estamos invirtiendo en forma importante. Por supuesto, es inversión versus ingresos y sobre eso también vamos a tratar. América Latina, para alcanzar los niveles de la OCDE que vimos en la primera filmina, se estima, según un estudio recientemente, una estimación que recientemente hizo Análisis Mason, se estima que se necesitarán 160 mil millones de dólares al 2025
para poder cerrar la brecha con los países de la OCDE. Es decir, es una inversión gigantesca para América Latina. Si nos vamos, también para los operadores privados ha habido un entorno complejo, y es un entorno complejo desde la perspectiva que el mercado cambió. El mercado cambió, los ARPUs que antes eran más altos, ahora son más bajos, por supuesto. Hemos visto una reducción de precios, una masificación del servicio, pero igual una reducción de precios. Y eso significa también un menor crecimiento en los ingresos, un menor crecimiento, retorno por usuario, pero sobre todo altas cargas fiscales. El tema de las cargas fiscales en América Latina es un tema muy importante que también debemos tomar en consideración. Asimismo, como vimos, el grueso de la conectividad en América Latina es una conectividad móvil y por ende el porcentaje de espectro asignado que se tiene es determinante para la estructura de costos. En este momento América Latina está muy por debajo del espectro recomendado para 2015 y 2020 de la UIT. La cantidad de espectro asignado ha sido muy baja todavía. Estamos en el orden, únicamente Brasil tiene un poco más, pero con respecto al escenario 2020, pero prácticamente todos los demás están por debajo del 30% de las recomendaciones hechas por UIT. O sea, estamos muy bajos en espectro, con un escenario de alta fiscalidad, con descenso en la cantidad en los ingresos, y eso significa que si ustedes van sumando todas las variables, que el esfuerzo es un esfuerzo inversor básicamente privado, que además eso significa que gran parte de sus ingresos se dedican a la inversión, pero que esos ingresos van en disminución, y asimismo que la alta fiscalidad que en el 2006 en promedio representa el 25% de los ingresos por conceptos de impuestos y tasas regulatorias, generan un escenario complejo de cara no solo al cierre de la brecha digital, sino también de cara a lo que vendría a futuro de nuevas generaciones tecnológicas. A esto le sumamos el escaso espectro radioeléctrico que tenemos disponible. Sumado a eso, tenemos un ecosistema distinto. Esta es una realidad, es algo que no podemos decir que es bueno, que es malo, que es regular, es una realidad. El ecosistema cambió, hay una creciente sustitución de servicios provistos por diversas plataformas, que significa que los servicios tradicionales de una u otra forma van cambiando y por ende impactando también el tema de ingresos. Si ustedes lo ven, el caso más crítico es el caso de los mensajes de texto, prácticamente sustituidos en su totalidad en este momento. En las barras moraditas, la barra morada es la barra de los mensajes que en la última serían los mensajes que pasan a través de aplicaciones de mensajería y no pasan por los mensajes de texto tradicionales, esto visto desde la perspectiva de los operadores móviles. Estos son cambios radicales, cambios tecnológicos que no tienen vuelta atrás, con los que hay que convivir, pero que hay que entender que el panorama para las operaciones de los actores de mercado es muy distinta. Entonces decíamos, bueno, es la combinación inteligente de múltiples factores. Ya vimos el tema de la capacidad inversora del mercado, o sea, cuánto podemos invertir desde el mercado y cuánto se ha invertido y cuánto se necesita. Una brecha de 160.000 millones de dólares es una cosa monstruosa que no se puede acometer únicamente desde el sector privado o no se puede acometer tampoco únicamente desde el sector público. Es una combinación de elementos. Y uno de los elementos es
generar una agenda regulatoria en favor de las inversiones. La agenda regulatoria requiere de instrumentos de política pública para alcanzar el cierre efectivo de la brecha digital. ¿Eso qué significa? Bueno, primero tenemos que reducir de alguna forma el costo de despliegue de las redes. Aquí Gabriel señalaba el tema de que los postes están saturados. Sí, efectivamente están saturados y hay una preocupación incluso política de que los postes estén saturados porque además no se ven bien, pero no tenemos ductos donde bajar los cables. O sea, tenemos un cableado ahí instalado y no tenemos ductería para poder reemplazarlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos políticas públicas que nos generen la ductería necesaria para? Además de eso, también está todo el tema de las regiones, o sea, los temas municipales. Es en América Latina completo un problema la instalación de infraestructura en municipios. Por múltiples razones, la cantidad de trámites que se realizan, además que hay una dispersión de trámites. Hay algunos lugares donde se piden ciertos requisitos, en otros otras, en otros hay plazos, en otros no. Hay monumentos al subdesarrollo como son 300 días en un permiso para instalar. O sea, en 300 días cambió todo. Ya la red tuvieron que rediseñarla para poder de alguna forma dar el servicio. Si hubo evaluaciones de calidad en ese periodo, ya se perdieron porque no se pudo desarrollar esa infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad importantísima de obstáculos que los mismos municipios ponen para el desarrollo de su infraestructura. Y si nos vamos además a que el cierre de la brecha digital pasa por dar cobertura y dar servicio a municipios que están muy probablemente alejados de las grandes ciudades, todavía ahí podría haber más desconocimiento y mayor obstáculo para las instalaciones. Entonces, ahí yo creo que pasa también por un tema de generación de capacidades en esos gobernantes locales. Desde la perspectiva administrativa, por supuesto, la transparencia, la agilidad y accesibilidad en las solicitudes de licencias, en infraestructura, como ya dijimos, la revisión de cableado, instalación de antenas, los incentivos para la coinversión y la colocalización como una forma de generar el negocio, o sea, como un tema de mercado. Y pasamos a otros elementos como cargas impositivas, cánones desproporcionados y hablábamos también de la fiscalidad. En América Latina se paga además de más el 51% promedio más que otras industrias en impuestos. O sea, esto es una industria que ha venido invirtiendo, cuyo mercado cambió, pero cuya fiscalidad sigue incrementando. Y ahí hay que tener cuidado porque llega el punto en que eso o encarece el servicio o restringe la oferta, y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos por otro lado la asignación efectiva, definitivamente la asignación efectiva de la banda 700 podría ser una gran diferencia en lo que sería la cobertura rural. Esta asignación efectiva tiene que maximizar los beneficios sociales de esta banda. Nosotros que recientemente en Costa Rica hicimos la primera fase del apagón analógico y que estamos liberando una importante cantidad de espectro en poco tiempo relativamente, debemos hacer una asignación efectiva. También se ha dicho, bueno, si no es un asunto de el costo de las frecuencias, o sea, del pago por licencias de espectro, entonces impongamos obligaciones de servicio universal o obligaciones de desarrollo, en algunos lugares se denominan. Estas obligaciones tienen que ser equilibradas, evidentemente. Aquí hay nuevamente como una ecuación de tres líneas. ¿Cuánto se paga por el espectro? ¿Cuáles son las obligaciones que debo hacer? ¿Y cuál es el monto mensual que debo pagar
como medida recurrente por el espectro radioeléctrico, en el entendido claro de cuál es el objetivo de política pública, y si el objetivo de política pública es el cierre de la brecha digital, debemos buscar formas innovadoras de asignación de espectro y formas innovadoras para poder poder cubrir estos sectores alejados de las zonas más pobladas. Ahí les puse un cuadro de la migración a la TV digital en Centroamérica, recordando que los grandes desarrollos en banda 700 en el mundo ya se hicieron. Se hicieron para el 4G y ya están hechos. Nosotros estamos entrando tarde al juego, pero no solo estamos entrando tarde, sino que además todavía hay camino que recorrer para tener el espectro disponible. Haciendo una investigación, estas son las fechas estimadas en Centroamérica para el apagón. En Guatemala para el 2022, esta propuesta, Honduras para el 20, El Salvador para el 22, Nicaragua para el 22, Costa Rica para el 20, Panamá está en progreso, pero no tiene una fecha establecida oficial de cuándo apagará sus emisiones analógicas en forma completa. Sin embargo, ya tiene creo que lo dividió en 3 etapas y ya la primera etapa está prácticamente concluida. Entonces vamos progresando, pero todavía podríamos entrar más tarde en Centroamérica a la ola de la asignación efectiva de la banda 700, que va a ser vital para el cierre de la brecha. Otro elemento importante es que en esta asignación nuevamente busquemos maximizar los beneficios sociales de la banda. Es decir, busquemos que haya un equilibrio apropiado para el despliegue de las redes. Ahora bien, aquí hay un cuadro de fiscalidad, la idea no es que lo vieran, pero lo que estamos diciendo es que la fiscalidad es otro elemento importantísimo, y hay un estimado que una reducción del 1% de impuestos significa una inversión de $0.85 per cápita, lo cual podría realmente abonar a los temas de cierre de brecha digital. Otro elemento que habíamos hablado de los elementos que hay que combinar inteligentemente es el uso efectivo de los fondos de servicio universal. Todos los países de América, y contando América del Norte, todos cuentan con un fondo de servicio universal, excepto México, que en el año 2014 modifica su ley y pone otro tipo de proyectos en lugar del fondo de servicio universal. En Centroamérica no es la excepción, evidentemente todos los países tienen un fondo, todos. No todos funcionan, o no todos funcionan para lo que tienen que funcionar. En algunos países la mezcla entre electricidad y telecomunicaciones inclina la balanza hacia electricidad y deja telecomunicaciones un poco rezagado. En otros países no se utilizan los fondos, hay fondos pero no se utilizan. En otros países no hay fondos, o sea, está el fondo conformado pero no tiene recursos. En Panamá es distinto, se hacen unos fondos de acceso y servicio universal que cada operador ejecuta. Costa Rica con Fonatel, que tiene un fondo bastante grande que tiene que ejecutarse también. Es decir, retos hay en todo Centroamérica en esta materia. Pero ¿cuáles son en específico esos retos? Bueno, el uso efectivo, o sea, el usar los fondos de servicio universal son el primer gran reto. La mejora en la eficiencia y la eficacia, o sea, la mejora cuántas vueltas da la rueda en términos cuántos proyectos genero en un año, cuánto es mi ritmo de desembolsos versus mi ritmo de ingresos. Y lo que debemos evitar son fondos acumulados que ya se sacaron del flujo de caja de los operadores, que se depositan en un fondo, pero que si el fondo no reditúa hacia mayor cobertura o mayor apertura del mercado en términos de que profundiza, capilariza el servicio, entonces
¿para qué está? ¿Verdad? Ese es un tema muy importante. Luego de eso tenemos marcos regulatorios obsoletos. La mayor parte de América Latina está anclada en marcos jurídicos que datan de los 90s. Ya ni quiero sacar cuentas cuántos años han pasado, ¿verdad? Son muchos. Todos los 90s, todos los 2000s y todos prácticamente los 2010. O sea, estamos a mucha distancia de lo que fueron los marcos regulatorios en esas épocas. Y estos fondos de servicio universal están anclados junto con su marco jurídico en esos momentos históricos que hoy definitivamente no son. Y luego de eso también, como hablábamos de la focalización, cómo focalizo los recursos en forma efectiva, cierren la brecha. Hay múltiples propuestas que se han desarrollado, algunas ya en proceso de generación de resultados, pero por supuesto la articulación de alianzas público-privadas. Volvemos a lo mismo, el reto es demasiado grande para que un solo sector pretenda acometerlo solo. Tiene que haber confluencia, tiene que haber articulación de acciones, y esa es la primera gran propuesta, por supuesto, con objetivos muy bien definidos, con reglas muy establecidas, etcétera, pero que efectivamente logre articularse esas alianzas público-privadas. El otro tema que debe ser un tema constante en todos los fondos es el análisis de impacto entre la carga al operador y el beneficio esperado. ¿Qué pasa si yo dejo ese dólar en manos del operador? ¿Qué pasa si me lo dejo yo en un fondo que no se mueve? ¿Cómo puedo hacer para que en lugar de que me depositen en el fondo, más bien se le den asignación de hacer cosas o de desplegar redes en ciertas zonas? Ese tipo de elementos hay que explorarlos también. Elementos que ya en la última ley colombiana, que es la más nueva de América Latina, está saliendo del horno prácticamente, hay algún tema de esto de obligaciones de hacer, es como se llaman. Ahí pasa también por el tema de innovación regulatoria, o sea, para acelerar la ejecución. O sea, la regulación no es un tema estático. Yo no puedo quedarme en lo que fue la regulación de los 90s, evidentemente no. Costa Rica va por el año 10 de su ley. O sea, ya hoy, si hoy analizamos el mercado y lo comparamos con el mercado que fue hace 10 años, es radicalmente distinto. El marco jurídico sigue siendo el mismo, pero el regulador tiene una enorme capacidad de interpretación de ese marco jurídico y podría buscar la innovación regulatoria para tratar de acelerar la ejecución de estos fondos y para tratar de conformar una agenda, por supuesto, una agenda que promueva las inversiones. Y el tema de la asignación transparente, abierta y competitiva, que es un tema que debe ser así. O sea, los fondos son fondos que se integran al flujo de fondos públicos y por ende tiene que ser una asignación transparente, abierta y competitiva para efectos de lograr buenos resultados. Y parte de este uso efectivo de los fondos de servicio universal pasa por compararme con otros. ¿Qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas no estoy haciendo tan bien? Hay ejemplos importantes en Estados Unidos, las facilidades que están dando ahora para el despliegue de redes de alta velocidad, la cantidad de dinero que están poniendo para efectos del desarrollo de esas redes es muy importante y además el actual presidente de la FCC ha buscado simplificar trámites, simplificar regulaciones, etcétera, ¿verdad? Que pareciera ser lo más coherente desde la perspectiva de un mercado hoy absolutamente distinto. En Perú se abrió la posibilidad, me parece hace unos años, hace unos 3, 4 años, de los operadores de infraestructura móvil rural, que hoy da lugar a un proyecto interesante que se llama Internet para Todos. Este Internet para Todos es una alianza entre varios actores de mercado, operador móvil, telefónica, está Facebook, está la CAF, etcétera. Hay varios
integrados ahí en un modelo nuevo de provisión de servicios en zona rural. Es algo que hay que observar y ver si de alguna forma y con las debidas ajustes podría replicarse en otros países. Costa Rica creo que es un ejemplo a nivel también latinoamericano con su proyecto Hogares Conectados. Es un proyecto muy interesante que hay que también darle seguimiento y esperaríamos el análisis de impacto de ese proyecto para realmente determinar si se va por la senda correcta de la ejecución. Bien, en términos generales, podríamos decir que es indispensable desarrollar la infraestructura de conectividad para el cierre de la brecha, que sí se han mantenido altos niveles de inversión. Sin embargo, no se puede continuar con un modelo solo de inversión privada. Tiene que necesariamente el sector público no solo facilitar la inversión, sino también poner a funcionar sus fondos de servicio universal, darle vuelta a ese dinero, como diríamos aquí, darle vuelta a la plata para que eso realmente tenga impacto. Y, por supuesto, el diseño e implementación de políticas que maximicen la expansión de infraestructura y que complementen los esfuerzos del Estado en esta materia. Esto es lo que tenía preparado. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Marileana. Yo creo que sumamente clara, una mirada del asunto que nos permite comprender perfectamente una realidad en la región que no es nada fácil y unas cifras que no son para nada alentadoras, pero que es una realidad de región.